Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, para que nos asomemos en el pasado, ese espejo turbulento o truculento que sin embargo nos ofrece tantas claves sobre nuestro presente, sobre el mundo en que vivimos. Hay un episodio de la historia colombiana e hispanoamericana, aunque no sé si decir que la historia colombiana, porque en ese entonces esto todavía no se llamaba Colombia y era parte del Imperio Español y era el virreinato del nuevo reino de Granada, que se acababa de fundar, entre otras cosas, se acababa de establecer y crear a principios del siglo XVIII. Después se suspendió por unos años ese virreinato y se reactivó luego, en la primera mitad del siglo XVIII. Me refiero al intento por parte del Imperio Británico, por parte del que era ya el Reino Unido, de tomarse el fuerte de Cartagena entre 1739 y 1741. Varios intentos por parte de los ingleses de entrar a esa ciudad fortificada que era uno de los bastiones del Imperio Español en el Caribe. Y ahí pues hay como una especie de novela de aventuras de la que se habla mucho, muy recordada por los protagonistas que comparecieron allí. El almirante Edward Vernon, por un lado, que era quien comandaba la flota inglesa, y de parte de la defensa del virreinato del nuevo reino de Granada, el virrey Sebastián Eslava, que era un figurón de la política indiana de la corona española, un gran personaje y sobre todo ese marino que libró la defensa heroica y épica de Cartagena, el vasco Blas de Lezo, al que llamaban medio hombre. Ustedes lo saben bien, porque en episodios anteriores, en escarceos que tuvo en muchos mares, porque se había iniciado desde muy temprano en esa carrera que era de alguna manera el destino de quienes querían salir al mundo y visitar todos los dominios del enorme imperio español, la carrera del mar, iniciarse en la escuela de guardiamarinas y luego volverse oficiales de esa que era acaso la armada más poderosa de la tierra, aunque se enfrentaba siempre con la de Inglaterra, que le fue disputando ese honor y todas sus posesiones, y lo hizo con tanto éxito, la armada inglesa, la armada británica, que al final terminará por imponerse. Pero Blas de Lezo, pues era ya un marino muy curtido y probado en varias batallas, y eso se le notaba porque su cuerpo era una ruina, era un escombro, era un despojo. Cuando comandó la defensa de Cartagena, ya había perdido una pierna, un brazo y un ojo. Aunque alguna vez un escritor español dijo, lo que sí tenía por duplicado era lo que se necesitaba para estar allí e imponerse a una flota que realmente era descomunal, porque lo otro que siempre se menciona
de ese intento inglés por tomarse Cartagena en 1741, en marzo y abril de ese año. Pero ya digo, hubo en los 2 años anteriores otros intentos por asediar y sitiar el fuerte de Cartagena. Y en todos esos intentos la flota inglesa fracasó. Hizo mucho daño, como siempre, pero no pudo tomarse la ciudad, no pudo tomarse el puerto y la fortaleza. Y luego el gran envión inglés, pues fue en 1741 y también fue un fracaso estruendoso. Cartagena ya tenía una larga experiencia de asedios y sitios a manos sobre todo de los piratas, los corsarios, los bucaneros, los filibusteros, y deslizo allí todas esas categorías que siempre pensamos que significan lo mismo, pero resulta que no. Los piratas, pues eran eso, los salteadores de la mar. Los corsarios eran piratas que ejercían la piratería con una patente, con un permiso, con un documento de algún poder establecido y constituido. Eran mercenarios casi siempre al servicio de gobiernos que lo que hacían era tercerizar la guerra en el mar y dejar que unos particulares pues se dedicaran a hacer lo que no hacían los ejércitos oficiales. Los bucaneros eran sobre todo los piratas franceses del Caribe, que entre otras llevaban siempre en sus naves una carne seca que era la que comían para mantenerse en alta mar, y esa carne en francés se llamaba boucan, que es la razón por la cual pues hablamos de los bucaneros en general, pero es sobre todo el fenómeno particular de los piratas en el siglo XVI y en el siglo XVII, y a veces también en el siglo XVIII, los piratas del Caribe que funcionaban dentro del entramado de la corona y la monarquía francesa. Y los filibusteros son un poco el equivalente holandés de los bucaneros. Los filibusteros son los piratas holandeses que estaban al servicio de la que ya para ese momento, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, pues era la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, cuando se divide, entre otras cosas, el dominio español, lo que se va a llamar Flandes, y cuando surge esa especie de república protestante y calvinista, que es lo que hoy llamamos Holanda, o que es lo que llamamos el Reino de los Países Bajos. Siempre lo digo aquí, en los mundiales de antes la gente podía hablar con total impunidad y tranquilidad sobre Holanda y no había ningún fundamentalista que se lo reprochara y se lo censurara. Ahora todos son unos puristas de la geopolítica, de la geografía. Entonces, si alguien habla de Holanda, salen muy rápido a corregir y a decir que no, que hay que hablar del Reino de los Países Bajos. Está bien, ese Reino de los Países Bajos, antes de ser un reino, pues fue una república conducida por la familia de Orange, que entre otras cosas, esa es la razón por la cual hasta el día de hoy Holanda tiene el color naranja como el símbolo de su poder y su nostalgia. No en vano, en el fútbol, hasta hace no mucho, hablábamos de la memorable naranja mecánica. Y Holanda llegó a ser uno de los poderes más grandes en esos años y siglos de la modernidad, de las grandes disputas en el mar. Y había allí pues muchos piratas que estaban al servicio de la
dominación holandesa. Y a ellos se les daba un nombre en la lengua holandesa que era el nombre de los freebooters, los que iban un poco en barcos libres y que se dedicaban a las labores del corso y la piratería. Pero cuando hablamos entonces de los filibusteros, ese es el origen de la palabra, estamos hablando de los sicarios y mercenarios libres que estaban siempre al servicio de Holanda. Y toda esa fauna de salteadores del mar vivían ensañados por lo general con el Imperio Español, que entre otras cosas era el más grande y el que tenía una burocracia pues más densa, laberíntica, tupida y pesada. Porque además el Imperio Español era no solo una empresa de explotación colonial y económica, sino que tenía también esa obsesión política, cultural y sobre todo religiosa por trasladar su identidad, sus valores a ese mundo sobre el que se estaba expandiendo, que era particularmente pues la América española, las colonias y los dominios de la corona castellana en ultramar y en particular en el continente americano. Entonces, casi siempre la gestión y la labor de los piratas, los corsarios, los bucaneros, los filibusteros se concentraba en atacar a las naves españolas, que esas sí iban siempre o casi siempre con el pendón oficial, con la bandera de la corona a la cual servían, que era la corona castellana. Y entonces la carrera de las Indias, que era la ruta de ida y vuelta de las naves españolas entre los puertos en la península y los puertos en América, pues era por lo general una empresa muy difícil desde el punto de vista de la seguridad, porque siempre había allí estos piratas, estos corsarios, estos bucaneros, estos filibusteros, salteadores del mar o de la mar, que se ensañaban con las naves y maderas españolas, con sus tripulaciones, para saquearlas y para repartirse luego el botín. Entonces, en ese contexto, Cartagena fue siempre un enclave muy importante de la defensa de los intereses del Imperio Español en América y en el Caribe, no solo sus intereses políticos y militares, sino también y sobre todo sus intereses económicos. O sea que había allí una larga experiencia de ataques y sitios, pero el ataque más célebre y memorable a Cartagena fue ese de la flota del almirante Edward Vernon entre 1739 y 1741. Vernon, que también era un gran marino de la inmejorable tradición inglesa y británica, ya había protagonizado una especie de toma heroica sobre una de las posesiones más importantes del Imperio Español en el Caribe, que era Portobelo, ahí en lo que hoy es Panamá, que también era un puerto fortificado muy importante. Luego ahí en Portobelo pues va a haber una intensidad cultural que es muy rica, es donde está el Cristo Negro, al que le rinden culto y devoción pues tantos herederos de ese sincretismo racial, cultural, de tantas sangres y civilizaciones en el Caribe y en América. Y Vernon se había tomado en un momento dado Portobelo y luego pues fue a Cartagena. El objetivo era neutralizar ese bastión y tomarse una de las ciudades y uno de los puestos fortificados
más importantes del Imperio Español en América. Entonces, por un lado, es célebre ese intento inglés de tomarse Cartagena porque fueron en realidad 3 asedios que fracasaron. Pero el otro tema del que siempre se habla, y es cierto, es la desproporción entre la flota inglesa y las fuerzas que defendieron con gran precariedad y heroísmo la ciudad. Porque la flota inglesa pues tenía, creo que 180 navíos de línea y eran más o menos 30,000 hombres empeñados en esa que iba a ser una de las grandes proezas de la corona inglesa en su guerra contra el Imperio Español en América. Mientras que en el caso de Cartagena la defendían 6,000 hombres, entre ellos pues 1,000 esclavos, 1,000 aborígenes con arcos y flechas y una fuerza que estaba allí en tierra con unas pocas naves, creo que solo 6 navíos de línea de la Armada Española, que era una de las mejores y más diestras y avesadas del mundo. Hay también una leyenda negra sobre la decadencia española de la que ya hablaremos, pero igual en el mar, la armada, la flota española era una de las mejores, de las más formadas, y sus marinos pues eran realmente muy conocidos en el mundo entero por su competencia, por su destreza, por su habilidad. Eso representaba, entre otras cosas, Blas de Lezo. Y la otra anécdota de la que siempre se habla, que parece menor, pero que terminó siendo reveladora y significativa sobre ese episodio, es que ya en Inglaterra se habían empezado a acuñar muchas monedas para celebrar la toma de Cartagena por parte del almirante Vernon. Y entonces salían monedas o de cobre o de plata en las que en el anverso estaba la imagen, en una de las caras de la moneda estaba la imagen de Blas de Lezo arrodillado entregándole al almirante Vernon las llaves de la ciudad. Es un poco el simbolismo romántico y medieval de la rendición de un puesto fortalecido que se le entrega al enemigo que lo está sitiando con esas formas casi caballerescas. Y entonces, en el caso de los burgueses y los comerciantes ingleses, pero también la corona y el parlamento, se apresuraron a celebrar antes de tiempo lo que ellos creyeron que iba a ser uno de los momentos de mayor gloria de sus armas, cuando Inglaterra se tomara por fin y para siempre Cartagena. Cabe allí la especulación, que tiene más que ver con la literatura que con la historia, de qué habría pasado si los ingleses entran de manera definitiva a Cartagena y se la toman, que es lo que querían hacer. Pues las consecuencias dan para que todos hipoticemos con lo que habría sido la suerte no solo del virreinato, del reino de Granada, sino también del Imperio Español y acaso del mundo, si eso se cumple y se consuma. Pero la historia real es que Cartagena resistió de forma épica y sobre todo con el liderazgo de Blas de Lezo y también de Eslava. El fuerte pudo resistir y pudo sacar de allí a los ingleses que venían en sus grandes naves y que venían entre miles a tomarse esa ciudad. Pero realmente lo interesante de ese momento es todo el contexto que hay allí.
Hay que devolverse un poquito en la historia, remontar su río, ir recogiendo sus pasos y sus huellas para tratar de desilvanar esa madeja. Porque realmente el intento inglés por tomarse Cartagena no fue un capricho, ni fue un movimiento aislado, no fue una escaramuza de un almirante ocioso que quisiera darles un golpe a los españoles. En absoluto. Ese golpe o esa intentona por tomarse Cartagena hacía parte de un cuadro más amplio y complejo, que es el de la llamada Guerra de Asiento entre Inglaterra, que ya era el Reino Unido desde 1707, Inglaterra y Escocia, y el Imperio Español. Esa guerra va a durar desde 1738-39 hasta 1749. Una guerra de una década muy larga que además se va a integrar o se va a fundir con otras guerras y otros conflictos globales que se están dando en ese mismo momento en Europa y en el mundo entero, sobre todo a causa del pulso político entre los ingleses y los franceses. Pero si hablamos de los ingleses y los franceses, ¿qué tiene que ver allí el Imperio Español? Y es entonces cuando tenemos que devolvernos en la película, retrocederla, rebobinarla, recoger sus huellas para entender cuál era el lugar del Imperio Español en este ajedrez del mundo a principios del siglo XVIII. El Imperio Español había sido el más grande de lejos que hubiera surgido con la modernidad y con la era de los grandes imperios coloniales. De hecho, pues España es la que abre ese camino del colonialismo junto con Portugal, y España o la corona de Castilla va a protagonizar sobre todo lo que se llama el descubrimiento de América y todo el proceso de la conquista y la colonización. Y llegó a estar en la cima del mundo. Ese imperio que era gobernado por una dinastía que había llegado a establecerse allí desde 1516, que era la de la corona austriaca del Sacro Imperio Romano Germánico por cuenta de Maximiliano de Austria, y también una casa real que tenía sus raíces en el Franco Condado, en los Países Bajos, en Flandes, y eso termina juntándose con la tradición propiamente castellana. El iniciador de esa dinastía que va a gobernar en esa España que llegó a tener el imperio más poderoso y grande de la tierra es Carlos I, que era el nieto de los reyes católicos de Isabel y Fernando, que era hijo de su hija, que se llama en la historia Juana la Loca, porque le atribuyeron la leyenda negra de que se enloqueció por celos frente a su marido, que murió muy temprano, que era Felipe el Hermoso, y entonces ella fue medio marginada del poder, y eventualmente uno de sus hijos, Carlos, va a venir de ese mundo en el que solo hablaba la lengua neerlandesa, la lengua flamenca, que es exactamente lo mismo, o casi lo mismo, la lengua germánica que se habla en Bélgica y que se habla en Holanda, y que también sabía un poco de francés y que también sabía, por supuesto, latín, sabía poquísimo castellano, sabía alemán por la influencia de su abuelo paterno, que había sido emperador de Europa, y ahí se establece esa dinastía de la Casa de Habsburgo, a la que los españoles, que suelen tener pues tantas confrontaciones con las lenguas extranjeras, preferían llamar los Austria. Y los Austria van a gobernar ahí en España
desde 1516-17 hasta finales del siglo XVII. La sucesión de reyes, casi como para hacer pues una ayuda a memoria, son Carlos I, su hijo Felipe II, su hijo Felipe III, su hijo Felipe IV y luego su hijo Carlos II. Y con Carlos II se acaba esa dinastía de origen austriaco y flamenco que va a gobernar España por 2 siglos enteros en el momento de mayor esplendor y poder del imperio español, pero también en el momento en el que ese esplendor y ese poder pues empiezan a disolverse y el imperio va entrando en una lenta y dolorosísima decadencia que tiene que ver también con la figura del último rey de la casa de Austria o de Habsburgo en España, que es este Carlos II, sobre el que hay otra leyenda negra, porque se supone que era enfermizo, débil, macilento, tanto así que en aquel tiempo le decían el hechizado, porque sus súbditos creían que estaba embrujado por sus cortesanos, esas cortes barrocas del imperio español, plagadas de enanos y de validos y de favoritos y de intrigantes y aprovechados, que en el caso de Carlos II, pues dice la mitología y dice la leyenda negra que eran los que gobernaban. Eso no es cierto, o no es del todo cierto. La verdad es que Carlos II pues trató de ser un buen monarca y fue eficiente y tenía también unos funcionarios que estaban al servicio de la causa del Estado y la corona y el imperio españoles, pero finalmente Carlos II muere con el siglo. Muere en 1699, es como si fuera un símbolo también del ocaso de su estirpe y de su dinastía y el cambio de piel, el cambio de época con el inicio del nuevo siglo, que es el siglo XVIII. Y como la corona española pues queda sin cabeza, o más bien como el trono español queda vacío, y Carlos II no tiene descendientes directos, viene una gran disputa de las casas reales en Europa por ver cuál de ellas se va a quedar nada menos y nada más que con el imperio español. Imagínense lo que significaba eso, que a uno le llegara de manera inesperada la herencia de la corona de Castilla y todas sus coronas adjuntas en España, pero sobre todo los dominios de ultramar de un imperio que seguía siendo realmente descomunal. Y eso es lo que va a pasar en Europa entre 1700 y 1701 y 1713, lo que se llama la Guerra de Sucesión Española, que muchos consideran es la primera guerra moderna de verdad. Ahí van a pelear grandes caudillos y grandes generales y grandes figuras de la política y la cultura de la Europa de aquel tiempo, que además es un momento también de esplendor literario, de esplendor científico. Y claro, uno de los grandes poderes de la Europa de aquel tiempo es la monarquía francesa, que está en manos del que fue quizás su más importante rey, no sé si en toda la historia, pero sin duda en la historia de la modernidad, que es Luis XIV, al que van a llamar luego el Rey Sol. Tal era su grandeza, su autoridad, su poder. Este rey de la casa de Borbón en Francia, que estaba emparentada esa casa con los Habsburgo en España, y entonces Francia dice: nosotros tenemos derecho a quedarnos con la corona española. Y por supuesto los Habsburgo
que estaban en Austria, porque era la misma familia, solo que se había separado, se había dividido en tiempos de Carlos, el primer emperador de los Habsburgo en España. Cuando él abdica en 1556, deja en los dominios hispánicos, es decir, en España y en América, a su hijo, que va a ser Felipe II, y a su hermano Fernando lo deja de emperador de Europa y de heredero también de los dominios en el centro de Europa y en Austria y en Alemania. Y entonces ahí se divide la casa de Habsburgo en dos vertientes, una la española y la otra la austriaca. Entonces, a principios del siglo XVIII, en 1701, los Habsburgo de Austria dicen: ¿cómo así que la corona de España va a dar a la cabeza de un Borbón, por muy descendiente y pariente que sea del rey Carlos que ha muerto? Y eso termina desatando una guerra porque, obvio, Inglaterra, que también era un enorme poder político militar de ese mundo del colonialismo y el imperialismo, Inglaterra, la verdad es que ya estaba tomando la delantera. Había vivido un siglo XVII traumático, con una revolución en la que le cortaron la cabeza a un rey, y luego va a haber ahí pues unas grandes turbulencias políticas en esa disputa entre la monarquía y el parlamento. Finalmente se da la restauración monárquica, pero reconociendo la legitimidad y la autoridad del parlamento inglés, y luego a principios del siglo XVIII se va a dar la unidad, o más bien la unificación de los reinos. Es el surgimiento del Reino Unido, pero quien reinaba en Inglaterra pues también muere sin descendencia, la reina Ana, y entonces vienen unos parientes alemanes de esa dinastía inglesa, que son los Hannover, y entran desde Alemania a gobernar en Inglaterra. Jorge I y luego Jorge II. Y estos alemanes pues ya le estaban dando un nuevo cauce al poder naval, militar, imperial, y sobre todo al poder económico de esas aspiraciones coloniales de la gran burguesía ya en Inglaterra, que quería que ese imperio fuera rentable y se consagrara de lleno a la explotación económica de sus dominios ultramarinos. Esto es, insisto, lo que marca la historia de Europa y sus imperios en todo el siglo XVIII, y ese siglo se inaugura, empieza con este enfrentamiento de 14 años de las potencias europeas por ver quién se va a quedar con la corona española. Finalmente, Francia gana en ese pulso. Finalmente, es Luis XIV, el rey sol de Francia, el que logra poner a un nieto suyo, Felipe de Anjou, como rey de España. Pero obviamente eso implica compensar a los austriacos, que también querían ese trono, e implica sobre todo apaciguar a Inglaterra, que era la que había jalonado la guerra para impedir que los franceses se quedaran con España. Porque claro, el cálculo de los ingleses era: si se unen la monarquía francesa con la monarquía española en una misma dinastía, en una misma familia, pues obviamente va a ser un poder excesivo. Y entonces Luis XIV se compromete al final a que no va a haber nunca una unión entre la corona francesa y la corona española. Es la misma familia, la misma dinastía, la misma estirpe, pero son dos soberanías, dos monarquías, dos reinos, dos estados completamente diferentes. Y hay también otras concesiones que van a hacer los españoles y los franceses para que lleguen los Borbones a reinar en España, y una de esas concesiones tiene que ver también con el comercio internacional, porque una de las razones por las cuales había tanta piratería
en esas rutas comerciales de las naves del Imperio Español, en el camino de Indias, en la ruta de las Indias de ida y vuelta, con productos que venían de Europa y con los metales que llegaban de América. Una de las razones por las que eso era así es porque la corona española estableció siempre un monopolio y un dominio excesivo sobre sus naves, para que allí no se metiera nadie más. Y como el imperio más grande desde el punto de vista comercial y marítimo era el inglés, o por lo menos era el imperio que le disputaba al imperio español su control sobre las rutas marítimas, pues Inglaterra exige que se libere un poco el comercio del mar en la ruta del imperio español, en especial en lo que tiene que ver con la venta de los esclavos, que era uno de los grandes negocios, si no el más grande del imperio inglés, en el Caribe, en toda América, y era pues un negocio en el que los ingleses habían superado a los holandeses, a los franceses, a los propios portugueses. Entonces Inglaterra dice: nosotros aceptamos que llegue un Borbón, un francés, nieto del rey de Francia, a ser rey de España. Desde entonces están los Borbones allí, desde principios del siglo XVIII, pero nos liberan el mar, nos dejan el asiento de los esclavos, es decir, nos dejan controlar el comercio de los esclavos y nos dejan tener al año una cuota para que nuestros productos vayan y vengan entre nuestros puertos y los de los dominios españoles en América. Eso termina firmándose en un acuerdo en 1714 y en 1715. Uno de esos acuerdos es el de Utrecht, que también se da como una recomposición territorial en Europa, en Italia, en los Países Bajos, en muchas partes, y viene una temporada de relativa tranquilidad y paz, desde 1715 hasta 1730 más o menos, 15 años de armonía y de tranquilidad, pero esa paz se va rompiendo por muchas razones que además son obvias y previsibles. Una de ellas es que eran poderes que estaban acostumbrados a hacerse siempre la guerra, y además, en el caso de los ingleses, era un imperio que estaba acostumbrado a funcionar por el camino torcido de sus piratas y sus corsarios, que siguieron funcionando y que no podían reintegrarse a la legalidad porque se hubiera firmado un papel en las cortes de Europa. Entonces, en la década de los 30 del siglo XVIII va saliéndose de madre esa paz endeble y pegada con babas de 1715, y eso va a empezar a significar una crisis política tanto en Inglaterra como en Francia y en la propia España. Pero sobre todo en Inglaterra hay una corriente política que aboga por la diplomacia y por la paz, comandada por un personaje que se llama Hugo Walpole, que va a llegar a ser primer ministro en tiempos del asedio a Cartagena. Walpole creía que había que mantener los acuerdos y la vía diplomática, pero sus enemigos en el Parlamento creían que había que restablecer una política agresiva, llegando incluso al enfrentamiento militar y a la reanudación de la guerra contra España y de pronto también contra Francia. Ya había muerto Luis XIV, de hecho murió en 1715 y ahora lo reemplaza Luis XV. Y obviamente el pulso político es Francia contra Inglaterra, pero España sigue siendo muy importante.
Y eso pues va caldeando el ambiente hasta que los enemigos del primer ministro en Inglaterra son capaces de llevar a un marinero inglés que se llama Robert Jenkins, lo llevan a una sesión del Parlamento en 1738 y el tipo llega con un frasquito. No sé si tenía formol o alcohol o qué tenía ahí, de pronto trago para tomárselo luego. Este señor llevaba en ese frasco su propia oreja, que se la había cortado en 1731 un español en el contexto de ese enfrentamiento entre los ingleses y los españoles, y los ingleses les exigían a los españoles que cumplieran sus pactos y sus compromisos, aquello que habían aceptado firmar en los acuerdos de 1714 y 1715. Y obviamente esa afrenta era la prueba de que los españoles no dejaban que los ingleses traficaran con los esclavos y llevaran y trajeran sus productos en el mar. Y entonces el señor Jenkins empieza a batir su oreja y eso enfurece al parlamento inglés y los ingleses se lanzan en 1739 a una guerra contra el imperio español. Pero era una guerra global, era una guerra de verdad, que además incluía no solo la toma de Portobelo y luego la toma de Cartagena, que va a ser la misión de Edward Vernon, sino que hay otro almirante que va a salir por el mar con la consigna de atravesar el estrecho de Hornos, el Cabo de Hornos, por el paso marítimo al sur del continente americano y salir allí al Pacífico para llegar al Callao y luego a Panamá. Esa expedición de George Anson fue un absoluto fracaso y en parte el fracaso de Cartagena también tiene que ver con eso, porque Anson tenía que llegar por el Pacífico y Vernon por el Caribe y Anson se demoró mucho. Luego Anson va a seguir de largo y va a llegar por el mar de China y va a entrar por el Cabo de la Buena Esperanza otra vez al Atlántico y va a subir a Inglaterra. Es la circunnavegación del mundo en la que iba un grumete de muy pocos años, de 16 o 17 años, que se llamaba John Byron, que era el abuelo de Lord Byron, nada menos y nada más. Pero en el caso de la toma de Cartagena, Vernon, al que sus hombres apodaban Grog, porque se ponía siempre un abrigo de una tela muy usada por los marineros entonces, que se llama grogran, de grano grande, una tela que era una especie de mezcla entre seda y lana. Y entonces siempre el señor Vernon iba con su abrigo de grogran y le decían grog. Y él les impuso a sus hombres un trago, un cóctel, que era la combinación de ron con agua de limón. Ese cóctel existe todavía, el cóctel que se llama el grog, siempre o coñac o ron con jugo de lima o de limón y un poquito de agua, que entre otras, por tomar ese licor que se llama grog en honor al almirante Vernon, es que los que se emborrachan quedan groguis. De ahí viene esa palabra. Lo cierto es que pues los ingleses tratan de meterse a Cartagena y no lo logran. En 1740, 2 veces y sobre todo en marzo de 1741, el ejército descomunal de Vernon llega a Cartagena y tratan de entrar, y la defensa heroica de la ciudad, comandada por ese despojo de ser humano que era el pobre Blas de Lezo. ¿Y cuál pobre? Resultó ser más valiente que todos y con su brazo y con su pierna y con su ojo, pues comandó esa especie de proeza en la que 6,000 hombres fueron capaces de sacar a escobazos de allí a 30,000.
que también quedaron diezmados por una especie de aliado inesperado del Imperio Español y de los cartageneros en 1741, la fiebre amarilla. Habían llegado ya las temporadas de las lluvias y los mosquitos y las alimañas fueron dando cuenta de los hombres de Vernon. Eso lo cuenta un escritor formidable al que yo adoro y al que quiero hacerle un homenaje hoy, que estaba allí presente. Se llamaba Tobias Smollett. Era un escritor escocés, amigo del Dr. Johnson, amigo de Adam Smith, amigo de Fielding, amigo de Lawrence Sterne, una de las grandes figuras de la ilustración británica de aquel tiempo. La Gran Bretaña en el siglo XVIII va a vivir realmente un esplendor sin igual en la cultura, en el pensamiento, en la filosofía, en la ciencia y en la literatura. Y uno de los grandes personajes de ese esplendor británico del siglo XVIII es Tobias Smollett, ídolo de Charles Dickens y un escritor muy admirado por los que leemos las grandes novelas de aventuras. Smollett había estudiado medicina y fue enlistado como cirujano en la Armada de Vernon. Se encontraron en Jamaica y Smollett estaba allí en 1741 tratando de tomarse Cartagena y deja un testimonio brillante que lo puso primero en una novela que se llama Las aventuras de Roderick Random, donde cuenta cómo Roderick Random, su protagonista, estaba también allí en el sitio de Cartagena, pero luego él mismo escribió una especie de memoria sobre lo que significó estar allí, cómo iban muriendo sus compañeros de armas por la destreza de Blas de Leso y su gente, pero también por lo que ya dije, entre la fiebre amarilla y el calor abrasivo del trópico, esa flota de los ingleses quedó reducida a casi nada y en mayo se batieron en retirada y tuvieron que tragarse las monedas que ya habían acuñado con la escena falsa y nunca ocurrida de la rendición de Cartagena con Blas de Leso arrodillado ante Vernon. Blas de Leso no se arrodilló jamás ante nadie. Murió poco después, pero se jugó la piel en la defensa de Cartagena. Con Smollett allí, uno de los más grandes escritores de la lengua inglesa. Un amigo dice, ese fue el primer Hay Festival. Quería que habláramos de eso en esto que es Calamares en su tinta. Podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.